quisiera compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y es hablar acerca del poder transformador. El poder transformador de la palabra de Dios, el poder transformador del Espíritu Santo. Y quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes no tienen Biblia? ¿No? Todos tienen Biblia en casa, ¿sí? Yo regreso el 21 y voy a traer una Biblia. Espero que cada uno de nosotros tenga la Biblia y que la pueda repasar. De eso es lo que vamos a hablar parte hoy. Así que el 21 yo le traigo una Biblia. O en sueco. ¿Alguien lees mejor el sueco? Muy bien. Vamos a tomar la Biblia en nuestras manos y vamos a decir: esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que mi Biblia dice que sea. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que sea. Puedo hacer. Hoy la vamos a leer. La vamos a confesar. Y esta semilla se va a sembrar en nuestros corazones y va a dar fruto al 100 por 1. Amén. Dios ha delegado su autoridad a la iglesia para que nosotros, su iglesia, determine el futuro y el destino de las naciones. Este es el primer punto. Y quiero decir esto porque cuando el Señor nos ha dado y nos muestra a nosotros en su palabra nuestro trabajo, nuestra forma de actuar o lo que nosotros debemos hacer, entendemos que nuestro destino es hacer un cambio donde estamos. Porque lo que está dentro de nosotros va a provocar un cambio. Este día vamos a leer varios versículos y quisiera que tuvieran su Biblia en las manos. Tienen una copia de papel o del mensaje, así que pueden hacer sus anotaciones o pueden ir poniendo ahí o ir viendo el texto. Y el primero es Jeremías 1 al 10. Jeremías 1, 5 al 10. Dice así: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El poder transformador de la palabra de Dios, el poder transformador del Espíritu Santo, lo que hace en cada uno de nosotros es darnos esa información que va a entrar en nuestro corazón, que va a cambiar lo que hay mal dentro de nosotros, o más bien dicho, los pensamientos y las paradigmas que hay dentro de cada uno de nosotros, para cambiarlos a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios de cada uno de nosotros? Que tiene un propósito, que ese propósito es grande y que tiene un destino. Y esto es importante. La mayoría de gente en el mundo se siente perdida porque hasta ciertos momentos dicen que no tienen un propósito o un destino. Y eso es lo interesante de Dios. Desde antes de que usted naciera, Él sabía
su propósito y su destino. Amen. Ese es un Dios de propósito al que nosotros servimos. Y esa autoridad que Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros es algo que se ha dado desde antes, decía, que nosotros naciésemos con un plan específico. Quisiera que me acompañaran a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice, hablando de Israel, hablando de nosotros: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa, y estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Cuando el Señor le habla a cada uno de nosotros, interesantemente Él nos habla de dos cosas. Nos habla que somos reyes y nos habla que somos sacerdotes. Y entonces entendemos nosotros que son dos cargos. Uno es un cargo bastante alto, un rey, y otro es un sacerdote. Entonces lo vamos a simplificar. El rey es una persona que dirige, es una persona que está a un nivel alto, y bajo el rey hay súbditos. Interesante. La pregunta sería entonces, bueno, tendríamos que tener súbditos, pero cada uno de nosotros tiene una familia, y esa familia tiene nosotros llevamos la responsabilidad de esta familia. Entonces no es que sean súbditos, pero Dios constituye una familia, y la familia es la base de la sociedad, es la base de la iglesia. Por eso nosotros somos una iglesia familiar, o sea, hay espacio para todos, y somos sacerdotes. El sacerdocio es algo muy especial. El sacerdocio viene a ser aquella persona que tiene el contacto directo con Dios. En el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante, el sacerdote era la persona que entraba al lugar santísimo, llevaba todos los mensajes del pueblo. Pero lo interesante del Nuevo Testamento, y se aplica a nosotros, es que cada uno de nosotros es un sacerdote, tiene una relación directa con Dios. Yo recuerdo leyendo los libros de la historia cristiana, dice que antes en Alemania había un sacerdote católico que él tenía tanto deseo por comunicar la Biblia a su gente, que se le vino la idea de hacer dibujos. Entonces comenzó a hacer dibujos en la iglesia de cada capítulo de la Biblia o de cada punto importante, y así fue como hizo la crucifixión, hizo la muerte del Señor, la resurrección. ¿Por qué? Porque la gente en ese lugar antes no se sabía, o ese era analfabeto. Entonces la gente no sabía leer. La Biblia no es como ahora para nosotros, que la podemos tener en las manos. Y entonces este sacerdote se dio de esa forma y comenzó a tener eso. Y la gente comenzó a captar lo que era por la palabra a través de una imagen, así de sencillo. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Primero, que somos reyes y sacerdotes, es decir, tenemos alguien a quien guiar y que tenemos un contacto directo con Dios, que hemos sido predestinados, y esto es muy importante. Cada uno de nosotros ha sido predestinado para un trabajo específico. Efesios 2, 4 al 6. El problema de cuando hay un poco de calor es que a veces uno suda mucho y mi voz no es tan elocuente, así que si alguien tiene sueño, no se preocupen. Efesios 2,
4 al 6 dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y de esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Dios, entonces, nos separó, nos preparó de antemano, y esto es bien importante, porque a través de la vida cada uno de nosotros trae algo, y es que viene aprendiendo cosas. Lo hemos platicado alguna vez anterior, y estas cosas que uno viene aprendiendo se van llenando, o se va llenando nuestro corazón, nuestra forma de ser. Recuerdo, para dar un ejemplo de esto, es que cuando nosotros teníamos la librería había un hermano que llegaba a comprarnos, y este hermano le gustaba vestirse bastante bien. Un día me llamó y me dijo que él quería una Biblia Plenitud. Yo le dije: muy bien, la mandamos a pedir. Llegó y lo llamé y le dije: bueno, hermano, ya vimos su pedido, es tanto. Y él me dijo: no, hermano, y cambió su voz: es muy caro. Nosotros, ¿qué sabe? Nosotros en el Señor somos ricos en el cielo, pero aquí en la tierra somos pobrecitos. Y bajó su voz y no la quiso. Realmente pensé, su paradigma. Ahora voy a lo que es un paradigma. Dice que es un paradigma, es un conjunto de cosas que asumimos y que creemos que son la base, de creencias que son la base, es decir, el filtro de lo que nosotros, o en el que nosotros vemos. Es decir, este hermano tenía una idea y un concepto de pobreza. Estando acá, teniendo una posibilidad más grande, tenía ese su mismo concepto. A la hora de gastar, a la hora de algo, no podemos, porque somos pobres, porque no lo vamos a poder hacer. Sucede mucho en Latinoamérica, por la pobreza que se da. Pero entonces va formando un paradigma, es decir, un conjunto de ideas y bases que miran con eso todo. Lastimosamente tenemos paradigmas cristianos que se han reunido a través del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con este sacerdote que hizo dibujos en todas las paredes? Sucedió que entonces la gente comenzó a entender, pero comenzó a adorar estas imágenes. Es por ello que hoy las iglesias en muchas partes del mundo, no solo católicas, sino de otras, tienen imágenes y se adoran. Pero fue por llegar a tener un concepto, un paradigma, una base, y con eso se dio. Ahora, la palabra de Dios, lo increíble de la palabra de Dios es que es completa y que viene a nosotros, a usted y a mí, para cambiar esos paradigmas. Es decir, antes pensábamos que la cosa era azul, pero la Biblia viene y hoy nos dice, no, es de colores. Entonces nuestro paradigma comienza a ser cambiado. Ahora esto es difícil. ¿Por qué? Porque es lo que hemos vivido, algunos poco tiempo, otros mucho tiempo. Otro ejemplo, cuando yo comencé a conducir, tenía 10 años de conducir en Guatemala. No sé en otras partes del mundo, pero Guatemala es como una selva. Ahí están todos los carros pasando y uno tiene que ir saliendo.
hablando de una calle y de una avenida, uno va saliendo, y al ver un espacio, uno se mete, y el de otro tiene que frenar, porque uno ya se metió. Sí están las luces intermitentes, y la bocina, el claxon, no sé cómo les digan, ese se usa para todo, desde saludar a un amigo hasta enojarse con alguien. Entonces mi paradigma era ese. Yo venía acostumbrado a eso, venía acostumbrado a correr, ver el acelerómetro, era muy difícil. Allá no hay tantas señales de 30, 40, no. Entonces yo venía lleno de eso. Y cuando fui a la escuela, entendí que para educarme tenía que deseducarme primero. Y eso es tan difícil. Yo tenía una maestra, gracias a Dios que era una maestra que acababa de salir de la escuela de conducción, así que tenía paciencia y tenía muchas cosas así como recientes. Me habló del medio ambiente, me habló de muchas cosas y me costó mucho. Porque cuando algo se ha sembrado en nuestro corazón por muchos años y viene algo nuevo, es tan difícil cambiarlo. Porque uno está acostumbrado a cortar con este y comer con este, y de repente viene y le digan, no, fíjese, es al revés, con este se corta y con... Lo que lleva es una cosa, práctica y decisión. Usted decide cambiar, bueno, ya hay un paso, ahora practicar. A esto voy con el paradigma. Tenemos muchas cosas que hemos vivido en toda la vida, desde formas de pensar, desde formas de actuar. Pero la palabra de Dios viene hoy y se siembra en el corazón de cada uno de nosotros y dice, esto tiene que cambiar, esto tiene que revolucionar. Amén. Porque si las cosas no han funcionado bien hasta ahora, es porque la forma de hacer las cosas hasta ahora no ha sido la más correcta. Hemos sido predestinados. Es decir, el Señor nos ha dado desde antes de la fundación del mundo una tarea, un trabajo, algo que solo usted y yo podemos hacer, y esto es la especial de Dios. Vamos a 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18 o 5:8, 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es muy interesante, porque todos nosotros llegamos a un momento y decimos, bueno, es que vivimos en una lucha constante con el pecado, una lucha con las cosas que quiero y no quiero. Dios, la palabra de Dios es clara y dice así: si nosotros tenemos algo que por lo que seguimos luchando desde hace mucho tiempo, es tiempo de dárselo al Señor. Señor, no puedo con esto. Tu palabra dice que yo no practico el pecado. Yo no puedo con esto, con mis fuerzas no se puede. Lo entrego a ti. Hay una forma. Para todas las respuestas o para todas las preguntas que cada uno nos hacemos en la vida, hay una respuesta. Y es increíble. La tiene la palabra de Dios. Vamos a leer en el mismo libro de Juan, 1 Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es muy tremendo. Y quiero mencionar algo, y es que solo existen dos clases de hijos. Esto es un poco extremo y radical. Esto fue 1 Juan 3:10. Existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. La Biblia lo dice. No hay intermedio. No hay un primo
No hay un sobrino, no. Hay dos hijos. Y nosotros somos de Dios. Y como hijos de Dios, practicamos las cosas de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros hemos sentido que le hemos fallado a Dios, que cuando nosotros no hemos hecho caso, porque esto es algo especial, y uno lo relaciona más fácilmente, o yo lo relaciono ahora más fácilmente que tengo hijos. Josh y Emily siempre van a ser mis hijos. Pero el problema va a ser cuando ellos no hagan caso. Entonces, simplemente lo que van a hacer es desobedecer y eso va a traer una consecuencia. Eso pasa con nosotros. Usted y yo, dice la palabra de Dios, que en el momento que hemos decidido con todo nuestro corazón creer en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Le hemos recibido y le creemos en fe que Él es Dios y que Jesús murió por nosotros y que su sangre nos limpió de pecado. Pero ¿qué pasa? Entonces, porque dicen, miren, porque hay tantos cristianos que viven con problemas, que viven con necesidades, que viven con esto, con lo otro. Es como cuando Emily y Josh no hacen caso. Tiene una consecuencia. A veces esto es un poco difícil decir, quisiera que lo tomaran de la mejor forma, pero en mi experiencia he llegado a descubrir, no sé si es un descubrimiento, pero cuando algo sale mal, es porque yo hice algo mal. Y me doy vuelta y miro al Señor y miro que Él me había mostrado que no era así, pero yo por mi necedad lo hice y caí. Comúnmente nosotros le echamos la culpa a Dios. Y existen tres clases de personas. Están los que cuando tienen un problema se alejan de Dios. Están los que cuando tienen un problema se acercan a Dios. Es decir, cuando no tienen problema los primeros, se van. Y cuando tienen problema los segundos, o cuando no tienen, se quedan. Y están los que constantemente están con el Señor, hayan o no haya problemas. Es decir, cada uno de nosotros tiene que tener una convicción por el Señor. Estamos en un caminar. Hay gente que ha estado más tiempo en el cristianismo acá, y hay gente que lleva poco tiempo. Parte importante de la transformación de cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Es leerla, es estudiarla, es meditarla. Y esto es muy interesante, porque es todo el tiempo. Quisiera que cada uno de nosotros pudiera hacerse un reto. Lo invito a usted a hacer un reto. Un reto en oración. Que pudiera llegar a la casa y decir, Señor, te suplico, yo sé que tal vez alguno del Señor ya lo ha tocado con esto, pero te pido, Padre, que mañana me despiertes alguna hora de la mañana para poder orar, aunque sea 5 minutos. Pruébelo, funciona. Y les digo como un reto porque estamos en un lugar, en un tiempo donde las cosas están pasando. Pasó un campamento que superó las expectativas, que en palabras del hermano pastor, y no debemos desaprovechar esto. Es como cuando hacemos una carne asada. El fuego está caliente, está calientito, así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo en buscarlo, y eso es parte del sacerdocio, y a lo que voy. Cada uno de nosotros somos un sacerdocio, un sacerdote. Quiere decir que tenemos una conexión directa con Dios. Quiere decir que necesitamos una comunicación con Dios, es decir, orar y leer su palabra. Amén. Nos ha dado dominio. Dios le dio un dominio a la iglesia, dando una función, como decía, de ser reyes y sacerdotes. Y quisiera hablar de esto
Y quisiera contarles esta historia, y ustedes pueden leer los textos en casa, Génesis 14 y Hebreos 7. Génesis 14 es la primera historia de Melquisedec, pero vamos a leer Hebreos, que es como la introducción rápida, por así decirlo, de Melquisedec. Se dice que estaba en Hebreos 7, vamos a leer, y dice que porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Dios constituyó en este momento el sacerdocio y llegó alguien desconocido con Abraham. Y esta persona es una figura de Cristo. Esta persona es una figura que representa, según los estudiosos, que representa al Señor Jesucristo. No había trasfondo en él, no sabían ni dónde había nacido ni cuándo había muerto, nada. A lo que voy con esto es que Dios puso a la iglesia a regir con una autoridad espiritual, porque cada uno, como sacerdotes que somos, estamos teniendo un ministerio sacerdotal. Y ahora voy y lo ato con esto, en la intercesión. El sacerdote lo que hace es interceder. Y esto es algo muy serio para cada uno de nosotros. Porque la intercesión a lo que lleva es a una búsqueda constante de Dios por la respuesta de algo, por la necesidad de algo. Entonces usted, a la hora de ser un sacerdote, usted es un intercesor. Es decir, que tenemos que, si no nos gusta orar, tenemos que irnos acostumbrando a orar, porque un intercesor eso es lo que hace. Se pone de rodillas, se pone de pie, como sea, comienza. La primera intercesión grande que nosotros tenemos como iglesia es que vengan más gente a la iglesia. Y lo hemos visto. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que ya ha venido? Seguimos intercediendo. Hay necesidades. Venía con un hermano y me contaba que tenía una necesidad. Seguramente muchos de nosotros tenemos necesidad. Este es el lugar. Usted está rodeado de intercesores. Amén. Entonces, si tenemos una necesidad, la Biblia dice que somos sacerdotes, es decir, tenemos una conexión directa con Dios, y Él da la respuesta. Amén. Voy a ir al cuarto punto, es la revelación del propósito divino. En este tiempo viene un nuevo nivel de unción para cada uno de nosotros, un nivel de intercesión. Y entonces cada uno entra en una posesión del propósito divino para cada vida. Es decir, que cada uno de nosotros, esto no se dio hace tiempos atrás, este tiempo, estos años, Dios está actuando en milagros y Dios está actuando en responder cosas grandes por la intercesión de cada uno de nosotros. Es decir, que lo tenemos en las manos. Si no lo hemos visto, quizás cambiemos la forma de cómo hemos actuado. A lo que voy es que Dios tiene una unción para cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo quiere tocarnos, quiere tocarlo a usted y a mí, con un propósito. Recuerda que todo en la Biblia tiene un propósito. Y vamos a leer Gálatas 4:5. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto es muy importante, porque Dios, ¿qué dice de nosotros? Que somos hijos. Refiriendo a lo que estaba anteriormente, y es que como hijos tenemos una comunión directa con el Padre. Y esto es muy importante. Cada uno de nosotros que tiene esta comunión con el Padre tiene las puertas abiertas de la bendición. Si un hijo viene y le pide a usted algo, es muy difícil que uno venga a él y le responda con alguna palabra dura. A veces se lo puede dar y a veces no, pero uno lo responde con cariño. A diferencia de Dios, es que dice la palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo concederá. Y hay algo que viene a mi mente todo el tiempo, y es que si son donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, donde 2 o 3 piden al Padre, Él lo concederá. ¿Qué quiere decir? Que si cada uno de nosotros el día de hoy viene con una necesidad, con una enfermedad, la palabra nos dice que Él puede hacer el cambio si nos ponemos de acuerdo. Que tenemos el rango de hijo, tenemos ese rango de hijo que nos da el privilegio directo de entrar con el Padre. Amén. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué la autoridad? ¿Para qué el sacerdocio? ¿Para qué el dominio? ¿Para qué la revelación de ese propósito? Es para una cosa, y es el centro de nosotros, o debería ser el centro, y es Marcos 16. Y Marcos 16 dice así, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús preparó un plan. Y ese plan es el que usted y yo vamos a cumplir. Y es predicar el Evangelio. Y es hablar del Señor. Y tenemos un mandato. Pero ese mandato viene acompañado de una gran provisión. Es decir, tenemos una orden. Pero esa orden no iba a ir si no íbamos a estar preparados. La orden es la gran comisión. Vayan y prediquen. Bueno, y tenemos que ir preparados. Y la preparación, quisiera que la viéramos en Hechos 1:2. La provisión. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también había, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. El Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros para llenarnos para esta gran comisión. Y el gran mandato es este, que cada cristiano, aquí donde estamos, vamos a afectar a donde vamos. Y esto va a hacer que las señales, y esto va a tener señales que nos siguen. Y esto es muy interesante, porque la Biblia habla de algo, y es que cada uno de nosotros va a hacer cosas increíbles. 1, va a echar fuera demonios. 2, va a hablar en nuevas lenguas. 3, va a ser invulnerable, es decir, que nada le va a hacer daño. Pero esto es interesante, dice, echarán fuera demonios. Todo lo vamos a hacer, y es una señal normal para los que creen. Ahora, usted que es un nuevo creyente, quizás nunca ha oído de esto, quizás nunca
he visto eso en películas. Pero para nosotros los hijos de Dios hay algo que se manifiesta. A veces ustedes lo sienten, a veces puede estar dicen, esta semana fue bien difícil con el Señor, no puede tener una relación con Él. Y es porque cada uno de nosotros puede ser atacado. El problema es que a veces creemos, cuando recibimos al Señor, que todas las cosas van a ser, nosotros decimos, de color de rosa. Va a ser lindo, va a ser suave, va a ser como un campo de flores caminar. Pero es al revés. Es difícil. Pero el que está con nosotros es más fuerte. Amén. Nos está dando armas. Y nos está dando armas a cada uno de nosotros para poder vencerlo. Cuando usted crea y sienta que de verdad es difícil, uno, no trate de estar solo. Usted tiene hermanos, tiene familiares. Llame a alguien de su confianza y dígale, hermano, necesito que oremos juntos. Tengo una necesidad. Compártala. Es muy sano. Los psicólogos dicen, lo mejor es desahogarse. Lo mejor es hablar. La Biblia dice, confesar. Habla algo de confesar. Y es eso, es hablar. Pero a lo que me refiero es que podemos ir con un hermano y conversar y platicar sobre esto para que juntos oremos al Señor. Funciona. Dice que hablaremos nuevas lenguas. Asume que al recibir el Espíritu Santo tiene uno una comunión con Dios. Tiene fe, se edifica constantemente. Y algo que me impacta a mí es estas frases. Primero, de echar fuera demonios. Segundo, de hablar nuevas lenguas. Y tercero es que nada nos hará daño. Quiero ser franco con cada uno de ustedes, porque cuando yo leo esto en mi palabra, por eso yo siempre lo digo cuando comenzamos a hablar, es porque la palabra me va a enseñar cosas y me va a decir cosas que yo las tengo que creer. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a decir esto, porque la palabra es verdad. Y la palabra dice que si sobre los enfermos, o que en los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán. La palabra lo dice. Tiene que ser cierto. Amén. Entonces, mi paradigma se levanta y dice, pero yo he orado unas cuantas veces por algo y le he puesto las manos y no se ha sanado. Entonces comienza esa duda en mi corazón. Y el Señor me contesta, fe. Ten fe, es mi trabajo, tú ten fe. Cree que puede pasar. Amén. Y no solo eso, sino me llevó un paso más adelante. Porque leí que, no sé, hace muchos años atrás, invitaron a Estocolmo a un predicador, el hermano Smith Wigglesworth, así se dice. Pero cuando él vino, él tenía un don de sanidad, es decir, tocaba a la gente y sanaba. Y Estocolmo le dijo, o le prohibió que tocara a la gente, porque él estaba practicando medicina. Sin ser médico, es decir, que él era medicina ilegal, no legal. Muy bien, dijo el hermano. Y no tocó a nadie. Pero él tenía fe. Y la gente fue sana. Hizo el registro. Dios me llevó un paso más allá. Y de repente oigo que la sombra de Pedro sana. O sea, lo básico entonces era poner las manos. Porque después el Señor va a hacer milagros. Si lo hacía con sombra o desde lejos. Pero lo básico es eso. Es un contacto directo.
El hermano Smith, voy a decir solo el nombre, decía, no importa que tú no tengas fe, porque yo le tengo fe a Dios y yo le creo a Él. Y Él va a hacer ese milagro porque yo le creo a Él. Usted se sienta débil, por eso decía. Anímese. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Hoy vamos a orar por los enfermos. Amén. Dentro de mi corazón hay fe. Amén. Una pizquita de fe. Yo le creo a Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha sanado. Porque he visto milagros. He visto milagros físicos, económicos. Y yo sé que Dios puede hacer con usted. A veces los testimonios van en forma o van como aumentando la fe. Y quisiera compartirles este testimonio de economía. Cuando teníamos la librería teníamos que hacer un pago, 17,000 coronas, bastante. Entonces le estaba pidiendo al Señor, imagínense, teníamos que hacerlo en 5 días. Y era una petición constante. Y todos los días entraba a ver la cuenta. Y el lunes que tocaba hacer el pago, entré a ver la cuenta. Y había 17,000 coronas. Habían 17,000 coronas lo que yo necesitaba. O sea, imagínense. Eso fue mucho, yo no me la creía. Yo cerré la cuenta 2 veces, la volví a entrar, volví a cerrar, volví a entrar y lo pagué. Ahora, ¿de dónde apareció el dinero? Esa es la siguiente pregunta, que yo no me la hice. Yo simplemente le di gracias a Dios y lo pagué. Y salimos. Ahora, todo tiene lógica en el Señor. Y de repente nos llegó una carta. Y no sé si ustedes conocen la firma Diners Club, que es tarjetas de crédito. Yes. Y parece que esta empresa acababa de abrir una cuenta en Estocolmo y era nuestro número de banco. Así que los de Diners se habían equivocado y habían depositado 17,000 coronas en nuestra cuenta. Y nos vino, no sé, la cuenta nos vino hace 2 meses después de que vino. Y nos dijo, miren, nos llamó una representante, discúlpenos, nos equivocamos. Pero seguramente ustedes vieron el dinero. Y sí, le dijimos. Así que ellos nos dieron un plazo de pago. O sea, yo lo tenía que pagar en un día. Y ellos nos dieron, no sé, 6 meses. Así que fue poco lo que se pagó. Tiene lógica. Pero quiero decir algo, el milagro sucedió. Yo les sigo dando gracias a Dios por ese milagro. Amén. Dios puede hacer las cosas. Y va a dar cabos de donde usted no se lo imagina. Y todo tiene un propósito. Si tiene una enfermedad, tiene un propósito. Si tiene un pesar en su corazón, tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Así que sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Lo dice la Biblia. Este es el ministerio del creyente. No tenemos que hacer nada especial, nada para recibir estas señales. Son de cada creyente por aceptar a Jesús. Somos creyentes. ¿Usted cree en el Señor? ¿Sí? Entonces estas señales nos van a seguir. Nos deben seguir. Si no están pasando, volvamos atrás. Revisemos los paradigmas. Vemos, quizás algo está fallando. Tenemos que cambiarlo. Amén. Para que esto pase. Porque la Biblia dice que esto nos va a seguir. Amén. Marcos, que estábamos en Marcos 16. De
19 al 20. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ellos fueron, no se quedaron. En la obediencia está la bendición. Amén. Si el Señor dice que sobre los enfermos vamos a poner las manos y ellos van a sanar, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ser obedientes. Si usted tiene un problema, alguna preocupación, venga para con un hermano, compártala. Vamos a orar, nos vamos a poner juntos a pedirle al Señor, de acuerdo 2 o 3. Dios tiene que actuar. Él lo dijo. Primero, obediencia. Dios. 2, Dios les ayudó. 3, confirmó su palabra con señales que le seguían. Dios nos ha dicho todo esto para subir en nuestra etapa de madurez, donde somos y hacemos. La gran provisión, Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder viene con la persona del Espíritu Santo con propósito. Seréis testigos en distintas áreas y esferas conforme se vaya ampliando la visión. Y la palabra clave es obediencia. Si el Señor lo dijo, yo lo creo. Cada una de las personas que tengan necesidad esta tarde, pase adelante. Vamos a orar por él. No lo dude, levántese y pase. Padre, te doy gracias. Porque tú eres Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Dios, hoy estamos delante de ti